bien he disfrutado cada una de las intervenciones que hemos compartido con ustedes. En el caso de Fabián y de Sebastián me pasa algo especial porque los conozco, esas cosas, ya tengo los años suficientes como para poder decir que los he visto crecer. Los he visto convertirse en desarrolladores, tal vez integrando el top 5 de desarrolladores en nuestro país, con una capacidad de trabajo y una inventiva realmente importante, responsables del, en buena medida, en buenísima medida, del fenómeno de transformación al que se sumaron de una ciudad que estaba necesitando recuperar áreas que tenía abandonadas, con lo cual la charla que vamos a compartir promete ser bien interesante. Ustedes vienen desarrollando arquitectura y vienen incorporando al hecho arquitectónico elementos que subrayan y apuestan a la idea de recuperar comunidad, de reconstruir el vínculo, el tejido social, que en esta dinámica loca de las últimas décadas parecíamos haber perdido. ¿Qué idea tienen a propósito de lo que está pasando? Bueno, antes que nada, gracias a Diego, gracias a todos por estar. La verdad que creo que hay solo un equipo de trabajo que puede lograr esto un sábado en la tarde, noche de Montevideo, que es Diego y su familia, así que gracias. Sí, sí. Te queremos y te valoramos y contás siempre con nosotros, de hecho, en todo lo que nos convoques. Creo porque también es difícil en un país chico motivar y generar estas instancias, o sea que felicitaciones. Después de lo que vos preguntás, yo creo que nosotros en este momento, en lo que ha pasado, en lo que está pasando en el mundo, el cambio de formas de vivir, eso que había ciertos paradigmas de lo que se hablaba en la ciudad de los 15 minutos, y siempre el tema de la ciudad, creo que hoy como que la ciudad como concepto de ciudad también pierde un poco de fuerza y hoy capaz que hay una persona que se va a ir a mover o va a estar en otro lado y lo que primero pregunta es si tiene señal y si ese lugar hay señal de internet, va porque sabe que puede trabajar, porque sabe que puede estar conectado a todo el quehacer social y laboral. Entonces el concepto de ciudad y de cercanía como que cambió un poco y está en proceso de cambio. Seguramente lo que pase dentro de los próximos 5 años no es lo que nosotros predigamos, pero cuando nos toca trabajar de este lado, nosotros detectamos, nosotros somos arquitectos, somos desarrolladores, nos toca pensar y encontrar ciertas locaciones, las cuales nos va a llevar un proceso de 5 años hasta estar inaugurando un espacio donde va a habitar gente. Entonces, esa percepción o esa idea que nosotros pensamos es un trabajo interno, que nosotros nos estamos imaginando cómo va a vivir esa persona, qué pasa en otras partes del mundo, cómo se está dando ese cambio y a partir de eso es que encontramos locaciones. Hoy trabajamos mucho en lugares urbanos, pero en la pandemia y en el proceso de la pandemia los cambios dentro de la ley nos permitió salir de Montevideo, que era nuestra zona más como de confort, en zonas ya consolidadas donde no había habido renovación de stock edilicio y nos fuimos a zonas próximas acá, todo lo que es la expansión de Montevideo y de Canelones, principalmente en la parte más próxima de Canelones a Montevideo, y ahí empezamos a desarrollar otro tipo de vivienda que requería también algo de lo que pasaba en el casco urbano y en los lugares más céntricos y más urbanos, replicarlo en zonas de jardín. Y bajo ese concepto empezamos a trabajar, empezamos a descubrir nuevos clientes, porque la realidad que lo que nosotros hacíamos en Montevideo lo empezamos a replicar en Canelones y no había tampoco mucha oferta de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, donde son unidades más con un equilibrio de metraje, pero capaz que menos metros internos y más metros de uso común, donde la sociabilidad del edificio o de los proyectos o de los complejos se da en esos espacios comunes, donde la gente que habitaba en esta zona estaba acostumbrada también a ese verde, a esos espacios y a esas formas de vivir, relacionarse en lo social dentro de los edificios. Y creo que fue un lindo desafío. Hoy todavía no terminamos nada de lo que empezamos a hacer, porque de vuelta este proceso nos lleva bastante tiempo, pero estamos verificando y validando ciertas
ideas que surgieron en una época de pandemia, cuando estábamos Fabián y yo en el estudio solos, pensando y arriesgando nuestro tiempo y arriesgando muchas veces invitando a gente que se arriesgue con nosotros a este sueño que nos ocurría, de decir, bueno, si esto pasa en zonas consolidadas de Montevideo, ¿por qué no podría pasar en zonas no tan consolidadas de la zona este y de ese Canelones que ese límite difuso entre Montevideo y Canelones existía? Y bueno, ahí empezamos a desarrollar este tipo de proyectos, y creo que el concepto ese de ciudad de los 15 minutos y ciudad de los... Hoy se está hablando de ciudad de los 5 minutos. Creo que, de vuelta, el concepto de ciudad como ciudad puede empezar a desdibujarse un poco, y es más servicios que ciudad. Entonces, servicios a 5 minutos, y hay gente hoy que se les dice, bueno, me voy a vivir a una chacra en el medio del campo, si tiene señal, vuelvo al tema de la señal, porque puedo trabajar, puedo sociabilizar, estoy el 50% de la semana estoy ahí, y requiero ciertos servicios, y ya como que tampoco necesita tanto de esa ciudad. El concepto del espacio habitable cambió. Hay un mix entre lo comercial, entre el rendimiento del metro. La cuestión es que los apartamentos y las casas en las que nosotros nos criamos, o al menos yo, que soy mayor que ustedes, manejaban conceptos distintos a los que se manejan hoy. Está bueno pensar en el proceso de transformación de Montevideo, lo que Montevideo se transformó. Nosotros tuvimos un poco de suerte también en el timing, así como tuvimos suerte en el timing del año 2002, que fue un año que hubo una crisis muy fuerte. Nosotros no éramos ni recibidos en ese momento, y me acuerdo que hacíamos locales comerciales porque éramos baratos. Con la transformación de Montevideo nos pasa algo parecido. O sea, nosotros empezamos a construir nuestros primeros edificios en el año 2010 y tomamos, y obviamente somos arquitectos y por supuesto también desarrolladores, y estamos preparados, estudiamos también, y empezamos en el 2010 porque nos fuimos a preparar a Buenos Aires con nuestros estudios en los MBA y en la parte financiera y económica. Entonces, en ese periodo hicimos 6 edificios, y en el año 2013, 2012, en realidad, cuando empieza la ley de vivienda, nosotros no teníamos posiciones tomadas en Positos como muchos desarrolladores sí tenían. Por lo tanto, para nosotros nos fue mucho más fácil entender que había una oportunidad por diferentes, por todos los motivos que para nosotros en ese momento eran muy claros. O sea, la lógica que pensábamos era muy clara. Decíamos, la gente en realidad quiere vivir cerca de los hospitales, quiere vivir cerca de las universidades. Lo que pasa es que no hay oferta, y nosotros estábamos dispuestos, o sea, al no tener posiciones tomadas, que era como anclas que otros sí tenían, y ser en ese momento joven, nos permitió empezar a experimentar estas nuevas locaciones mucho más temprano que otras empresas. Y nos encontramos con un retorno de parte de los inversores y de la gente que quería vivir impresionante. Y en ese proceso, y ahora voy a llegar a la parte de tu pregunta, en estos sectores de la ciudad, aparte, permitía algo que en otros sectores de Montevideo no permitía, que era unificar padrones y hacer edificios de más escala. Por lo tanto, nosotros en el correr del tiempo fuimos creciendo en esa escala. Y el crecer en escala te permite hacer más unidades, y al hacer más unidades te permite tener más espacios comunes para la gente a menor costo. Entonces entendimos que la gente... esos espacios comunes empezaron a transformar en lo que nosotros decimos el living de la casa de la gente, y el espacio de la vivienda en lo que era antiguamente el dormitorio, o sea, el espacio privado de la gente. Por lo tanto, cuando la gente invita a reuniones a su casa, ya no los invita más al living de la casa, sino que los va a invitar a la barbacoa que tienen abajo. Y estos edificios empezamos a transformarlo en esa línea, y en un momento determinado, en el año 2018, tuvimos que dar una charla de cómo iba a impactar la tecnología en las viviendas, y en un momento que la domótica era como el tema central de la tecnología, nosotros fuimos más allá, hicimos todo un desarrollo, una elaboración que fue, no, la tecnología tiene que impactar de otra manera, la tecnología nos va a permitir comunicarnos a los residentes y generar vínculos que pueden llegar a ser incluso hasta residentes de diferentes edificios,
entre sí si logramos armar una comunidad, y nosotros al activar determinadas actividades podemos empezar a fomentar que esos vínculos se desarrollen. Entonces, digo, ejemplos claros como era que unos niños puedan tener un espacio para jugar y que ahí los padres se conozcan. Ese tema era central. O la idea de poder tener una huerta orgánica y que tengas una abuela postiza dentro de un edificio, o una clase de yoga, y así empezamos a construir la idea de comunidad que hasta el día de hoy estamos en pleno proceso, y creo que ahí claramente fuimos precursores en Uruguay y posiblemente en Latinoamérica. Pero también se dio ante una circunstancia puntual que nuestro tipo de edificios lo permitían y el segmento para el cual estábamos trabajando también lo permitía, que era muy diferente a segmentos capaz que de clases altas. Hay diferentes formas de integrar nuestros edificios al tejido urbano. Entonces nosotros siempre lo tenemos como un concepto, como puede ser el asoleamiento, la orientación o la estética del edificio, lo que pasa en el entorno, cómo interrelacionar nuestros proyectos al entorno. Entonces, puede darse que si es un sector urbano, capaz que transgredir los límites de lo público y lo privado, en donde empieza nuestro predio, transgredirlo y llevarlo a regalarle ese espacio a la ciudad para que se integren los dos espacios. O a veces hasta visualmente, cuando vos decías recién que hay un vecino y el vecino qué es lo que va a ver de nosotros si estamos metidos en un parque y aparecen ciertos edificios con mucho verde en sus fachadas, donde por lo menos, ya que se trata de complejos y tiene el tema de la seguridad, por lo menos el que lo ve de afuera o el que lo ve de al lado, lo vea como algo más integrado a lo que es la esencia de ese barrio o la esencia de ese entorno, hablando de barrios jardines o de barrios donde tiene mucho verde. Entonces, creo que la responsabilidad como arquitecto, que hoy hablaban temprano, las chicas de Obra Prima, también es importante la responsabilidad de nosotros de qué es lo que le dejamos al espacio público. O sea, no es solo decir, bueno, qué linda la volumetría, sino también es decir cómo se interconecta esto con la ciudad y con el entorno. Y esa búsqueda, creo que nosotros, mal o bien, por lo menos la tenemos en la primera instancia de diseño. Nosotros, los que pueden recordar o ver la arquitectura que nosotros hacemos, no tiene una línea de trabajo donde todos nuestros edificios tienen algo y vos te pasas por enfrente y dices, no, mira, ese lo hicieron Fabián y Sebastián o Coppel Sánchez, sino que nosotros, el edificio es la respuesta al entorno. Nosotros antes empezamos haciendo principalmente vivienda en los primeros edificios y después empezamos a generar usos mixtos, que era tendencia, y es la tendencia de lo que pasa en otras partes del mundo, donde no solo es vivienda, sino son usos mixtos, y ese uso mixto también te trae parte de la ciudad a tus edificios y se interconecta el barrio, no solo con el habitar, sino con el uso de un local comercial, con el uso de espacios, a tal punto de pensar que llevar el extremo, a veces esas cosas que a veces las llevamos al extremo en la teoría y volvemos después a la práctica y las medimos un poco, pero que algunos de esos espacios comunes, los que hablaba Fabián, y generamos, decir, ¿por qué no pensar que el barrio los podría usar? Y sería un ahorro para la copropiedad en esa forma de gestionar económicamente esos espacios. Y ahí sería el paradigma de integración máximo, donde parte del barrio pudiera subir a esa barbacoa y ver el espacio de la ciudad como lo ven los mismos residentes de nuestros edificios. Parte de la comunidad que nos imaginamos, de la comunidad, tú le llamaste Ventura, nosotros también, que es el programa de comunidad que tenemos, la idea es que se extienda al barrio, que incluso gente del barrio pueda llegar a ser usuario de alguno de estos amenities a través de la misma app. ¿Cuántos edificios tienen actualmente en obra? Tenemos 15 edificios hoy. ¿En obra? Sí, digamos que 10 y 5 por empezar. 10 en obra. Estamos hablando de 1.500 unidades. Sí, hasta un poco más. Y estamos trabajando en casi unas 3.000 unidades más en este momento para lanzar en los próximos... Y ya tienen entregadas arriba de 1.000. Y arriba de 1.000. Y acá nos ves sentados un sábado de tarde, parecemos tranquilos y todo. No, la verdad tenemos un volumen, a veces nos sorprende el volumen. Decirles también nos sentimos muy conservadores, o sea, a pesar del volumen que manejamos.
si bien la empresa se ve como una empresa de arquitectura, de desarrollo inmobiliario, nosotros estamos en muchas áreas involucrados en la cual es muy verticalizada hoy en día la empresa y tanto Fabián como yo nos gusta involucrarnos a veces demasiado en todos los temas y le dedicamos bastante tiempo a cada uno de esos. Mucho también en la innovación de cada una de las verticales del estudio y de la parte de desarrollo, tanto en construcción como en comercialización, como en marketing, como en venta, en todo lo que se ve que pasa bajo el paraguas Coppel Sánchez, estamos bastante embarrados en la cancha, digamos. Esto es un poco de indicadores lo que estamos haciendo. Esto es un poco de las marcas. Nosotros empezamos a hacer un trabajo, y lo hacemos día a día, un trabajo muy, muy específico de marca y de cuáles son los nombres de los edificios. Y bajo la marca Aventura tenemos mucho, es nuestro buque insignia, pero después tenemos marcas nuevas como puede ser Wings, como puede ser la marca Village, que son conceptos que cada uno tiene su concepto y sus características específicas de esta interacción con lo que es el entorno o con lo que es el producto. Pero esto es lo que más a nosotros nos enorgullece, que es los espacios comunes que hoy estamos diseñando para esta clase media, donde los gastos comunes de los edificios son muy bajos, son muy buenos. Los proyectamos y los equipamos como que fueran para nosotros. O sea, le ponemos mucha dedicación, mucho cariño y creo que el resultado final hoy se está viendo y se está valorando. Esto es algo de la arquitectura que queremos mostrar las diferencias. O sea, si bien los proyectos son bastante diferentes en su arquitectura, responden a un entorno, como puede ser el proyecto de Boulevard, que era un acordamiento entre dos fachadas y una alineación diferente y surgió esa arquitectura. El edificio de Tres Cruces, que es una esquina emblemática y como para marcar un mojón tiene ese plano ciego. Bueno, empieza a haber como diferentes resultados de arquitectura en la plástica según el entorno. Estos son proyectos que son renders, son terminados. Esto es lo que hoy estamos en construcción. Aumentamos la escala en la última etapa nuestra de proyectos. Hoy estamos haciendo edificios de más porte, de mayor volumen, lo que nos permite tener mejores servicios con los mismos gastos comunes, con los mismos estándares que nosotros teníamos, pero de mejor calidad y más espaciosos. Aparece proyectos como este Costanera Village, que empiezan a ser en la zona de Canelones, donde el proyecto empieza más a interactuar con lo verde. Cosmopolitan es un producto que para nosotros un poquito disruptor en su esencia, porque es un proyecto, este es atrás del Parque Hotel, que es un proyecto que está pensado en su arquitectura para alquileres temporarios, baja plataformas como Airbnb, Booking Residence. Es como un híbrido donde nace ya la arquitectura pensada desde ese lugar para que se puedan dar esos alquileres temporales o se pueda dar una persona que vive todo el año. Ventura Nórdico es un proyecto también que la normativa nos lleva al extremo de llegar con esa arquitectura escalonada porque queríamos más altura, no teníamos espacio, no teníamos lugar para esos amenities que queríamos generar y empezamos a generar estas terrazas que todos los amenities están aterrazados. Entonces, lo que no podíamos hacer en la planta abajo, en el último piso, lo empezamos a hacer aterrazados y creo que tiene una arquitectura que es diferente y es diferente el uso. Y principalmente el uso es el que demuestra la arquitectura. Después, acá es cuando empezamos a trabajar en la zona de Canelones. Este proyecto, esto sería el límite entre Canelones y Montevideo. La segunda torre, un proyecto ya existente. También trajimos nuestro espíritu de comunidad a un edificio que tiene muchísimos amenities. Es como una torre con muchos servicios traída a un lugar donde la gente no debería de pagarlos por encima de lo que puede. Entonces queríamos generar más servicios y en ese momento le pusimos tantos servicios que en un momento nos iba a quedar caro y inventamos un sistema que es pay per use, que hay servicios comunes, amenities que están incluidos si sos usuario, pero hay unos que si querés usarlos tenés que pagar para que tampoco suba todos los gastos comunes. Entonces, no es solo generar arquitectura y generar espacios, sino buscar la forma de que a través de la tecnología o a través de una forma de pago ese edificio pueda tener esos servicios. Y perdón, antes que pase la foto, Nórdico, así como lo ven, son 3 edificios
tiene una junta de dilatación, y uno lo ve como uno, pero el riesgo está mitigado. Por lo tanto, nosotros como arquitectos, desarrolladores y constructores trabajamos a 3 bandas en forma en forma simultánea para mitigar mucho los riesgos de inversión también. Entonces, ahí lanzamos una primera etapa de golpe que podría vivir independientemente y ser entregada independientemente de la segunda y de la tercera. Nórdico es en Luis Alberto Herrera, y acá estaría Luis Alberto Herrera y Juanico, a una cuadra de 8 de octubre. 8 de octubre y Luis Alberto Herrera como referencia. Después Wings Américas, es un edificio en Avenida Las Américas, enfrente a un mall, donde entendíamos que el impacto de la arquitectura estaba bueno que fuera mitigado. Nosotros, por la normativa, gestionamos de tener 10 niveles de altura. No queríamos tener un efecto de una torre sobre Avenida Las Américas, hicimos como una parte de zócalo y una parte de arquitectura, donde esta es la arquitectura que responde a eso, principalmente a que no parezca una fachada tan pesada, y esos movimientos es parte de una estética que buscamos de impacto en el entorno, ¿no? Ficus es un proyecto también en la zona de La Blanqueada, es un proyecto pensado para adultos. Es un proyecto pensado para todo el mundo. Nosotros no segmentamos nuestra oferta, sino que es amplia, siempre buscamos la amplitud. Pero acá estamos pensando en un lugar que tiene espacios de recorrido para adulto mayor activo. O sea, no estamos pensando en una casa de salud, sino estamos pensando en adultos mayores activos, donde que tenga algún servicio adicional de lo que quieren tener próximo. Por eso a veces cuando hablamos de los servicios cerca, esto está a un golpe de un ascensor, ¿no? Ese espacio arriba en la segunda torre va a ser de alguna forma el lugar donde se va a poder atender gente con masajes, fisioterapia, va a tener un servicio especializado en la gente mayor y que va a poder venir la gente del barrio también. Entonces uno podría tener a su padre allí y que conviva con niños, con jóvenes, con todo, y que aparte pueda tener una atención especializada para poder vivir. Ya saben dónde nos encuentran en 20 años, estamos los dos ahí. Y, por ejemplo, las barbacoas, va a tener unas barbacoas que una de ellas se transforma como espacio de cartas durante el día, optimizar los espacios comunes también, o sea, que no sea solamente el uso, ¿no? Que puedan usarse de día y de noche con usos diferentes si lo requieren, como nos parece también importante. Soho Blend, un proyecto también en El Cordón, donde el desafío estaba, obviamente que esto es existente, y el desafío estaba que en lo existente teníamos que hacer arquitectura. Y bueno, acá está, Blend es la síntesis de una amalgama entre lo viejo y lo nuevo, lo existente y lo que va a haber. Sí, tiene un acordamiento, es un edificio que tiene un acordamiento, se desprende y nace como torre en altura. Para nosotros también es un desafío permanente el cambio de escala. Nosotros venimos a trabajar en Medianera y todos los días nos vamos redescubriendo y desafiando también a lo que es la arquitectura exenta o torres que rematan esquinas. Así que, digamos, es un edificio que lo único que hace es rotar la losa, y con esa rotación de losa genera como un efecto Cubic, y nos pareció que estaba divertido como un lugar icónico también. Y el desafío también, el que hablaba anteriormente Matías, de la normativa. La normativa nos hace a nosotros día a día, a todos los que estamos en este rubro, que cambia. Estás comprando un terreno con una normativa, después cambió la normativa de lo que pensabas hacer, y cuando lo estás proyectando cambió de vuelta la normativa. Entonces estamos en ese juego de ida y vuelta con las normativas. Tiene todas las normativas aplicadas que se puedan imaginar. Exacto. Está como un manual de uso. Es un cóctel de normativas que incluye, aparte, servidumbre de vista, servidumbres de luces con el vecino y otras también. Y no tener garajes ahí, tenerlo que poner en otro lado y cosas que, bueno. Después Wings Gaboto es la nueva marca, una marca más fresca, con diferentes aspectos. Acá, no estamos vendiendo apartamentos acá, pero a veces se confunde el discurso, pero es una nueva marca con otros conceptos bastante más juvenil. Y está Wings Gaboto, Wings Américas, que también la arquitectura tiene que responder a eso. Este es Wings Magallanes, un proyecto... Bueno, un anticipo nomás. Un anticipo de Avenida Italia. Ese va a ser el mayor proyecto de vivienda seguramente de Montevideo. Exacto. Próximamente, así que todavía no está en camino. Y después 2 proyectos más de urbanos que estamos trabajando bastante en la urbanidad. Un proyecto en Avenida Las Américas, que es Américas Village. Un proyecto en una proa también de la zona,
estamos trabajando mucho en proyectos diferentes. Lo que quería mostrar es un pantallazo de la arquitectura, que nuestra arquitectura depende mucho del entorno, depende mucho de lo que pasa y no hay una línea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A la pregunta que comenzaste haciendo, nosotros cada vez que nos enfrentamos a un terreno, pensamos en el terreno, en los elementos, lo que todos los arquitectos piensan, pero después a su vez esa experiencia que hemos ido generando tanto como constructores, como desarrolladores, como con los servicios que tenemos que ofrecer, mezclamos todo eso en una coctelera y aparecen diferentes arquitecturas que creo yo muy diferentes y son la respuesta a todo eso que salió de ese pensar y de ese quehacer de todos los problemas que planteamos para tener un resultado así. Y al final, todo esto, en todos nuestros proyectos, está esto que vos preguntabas hoy, cómo se sociabiliza, cómo es el impacto del quehacer y del diario vivir del residente. Nosotros hace unos años nos dimos cuenta que trabajamos mucho para el residente, porque a veces quien compra no es quien va a vivir, porque nosotros trabajamos mucho también para inquilinos, entonces identificamos que nosotros trabajamos, nuestro cliente es el residente, es quien va a habitar nuestros edificios y no es quien compra. Somos los artistas de un cuadro, pero el marco es importante. Y en ese marco, si lo mejoramos, va a ser mejor, tanto para nuestro cuadro como para el entorno. Y en esa vocación de trabajo que estamos bastante alineados. Bueno, yo, arquitecto Fabián Copel, arquitecto Sebastián Sánchez, gracias. Le pido un fortísimo aplauso. ¿Me puedo tomar una interrupción? Yo quiero pedir un aplauso para Diego Flores. Más fuerte que el nuestro.